Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes, tengan muy buenas tardes. Quisiera que por favor me acompañen a abrir la palabra de Dios ahí, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 10. Vamos a hablar un tema muy importante, creo yo, para la vida de cada creyente. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13 es el texto que vamos a utilizar hoy día, y el tema que lo hemos puesto para este sermón es precisamente eso: cómo vencer las tentaciones. Cómo vencer las tentaciones. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, oramos para que esta tu palabra, Señor, sea, Señor, formando nuestros corazones, sea hablándonos a cada una de nuestras necesidades y sobre todo, Señor, sea preparándonos para ese día, para ese momento de la tentación, Señor. Ayúdanos a vivir una vida cristiana como tú quieres que vivamos delante de ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, este es el texto en el cual nosotros vamos a dirigir el sermón de hoy día, cómo vencer las tentaciones. Yo creo que todos conocemos y sabemos o tenemos más o menos una idea de lo que es una tentación. Sin embargo, lo vamos a hacer hoy día de una manera muy especial, y como ustedes ven, estamos utilizando el capítulo 10 de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Y si usted lee los primeros versículos, el contexto de este texto realmente nos ayuda a entender por qué el apóstol Pablo escribe lo que escribe. Y él en los primeros versículos, él justamente le recuerda a la iglesia de Corintios de cómo el pueblo de Israel salió, de dónde salió, qué es lo que les pasó, y obviamente él les hace un recuerdo justamente de cómo ellos vieron tantos milagros, ¿verdad? Fueron testigos de tantas cosas poderosísimas en el Señor, ¿no? Las plagas, el mar se abrió, todos los eventos que sucedieron a esto. Incluso ahí en el versículo 4, como usted puede leer, dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, no solamente de cómo el pueblo de Israel, Dios suplió física y materialmente en sus necesidades, sino también cómo Dios se manifestó de una manera espiritual, esto es Jesucristo. Pero, ahí el apóstol Pablo les recalca y les hace acuerdo, dice, ¿verdad? Versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron, dice, es para beneficio nuestro, para recordarles. De hecho, él recalca dos veces, ahí en el versículo 6 y en el versículo 11 recalca eso, que estas cosas pasaron, dice, para que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que pasó, vivió y fueron tan bendecidos, ¿sí?, al salir de Egipto, y vieron tantos poderes y milagros y manifestaciones divinas, aún así, usted puede ver el versículo 6, el pueblo de Israel incurrió en codicias, ¿verdad? Versículo 7, fueron idólatras. Ahí mismo comieron y bebieron sin ser agradecidos con Dios. Versículo 8, fornicaron. Versículo 9, tentaron al Señor, es decir, fueron irreverentes y desobedientes. Versículo 10, murmuraron. Aún a pesar de ser ellos, de ver todas estas cosas tan maravillosas, ¿verdad? De ser partícipes de eso, aún así ellos incurrieron en ese tipo de pecados. Fueron tentados a hacer ese tipo de pecados y obviamente pecaron de esa manera. Por eso ahí en el versículo 12 que usted lee dice: así que el que piense estar firme, que no caiga, dice. Mire que no caiga. Se creyeron, se confiaron demasiado en ellos mismos y
obviamente incurrieron en esos pecados gravísimos. Por eso el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es el contexto de este texto. Entonces, hoy lo que vamos a ver es justamente acerca de la tentación y cómo vencer la tentación. La tentación, amados hermanos, es una palabra muy común dentro de las personas creyentes y los no creyentes. Y aún así no se conoce el concepto y peor aún sus implicaciones. He escuchado muchas veces a personas, incluso creyentes, que toman este asunto de la tentación como algo chistoso, como algo de broma, y dicen, bueno, Satanás me tentó y caí en la tentación, y se ríen y hacen como tipo de burla en ese sentido, ¿no? Cosa que me parece que no está bien. ¿Qué quiero decir? Es que la tentación siempre nos mostrará, por un lado, una cara inocente, una cara hermosa, pero sus consecuencias van a ser muy, muy terribles. Muchas veces no consideramos en las consecuencias de las tentaciones. Las tentaciones son como, por así decirlo, una moneda de dos caras, ¿verdad? Por la una cara, la tentación nos muestra algo que es bonito, que te va a ir bien, que es hermoso, ¿verdad? Hasta incluso un tanto inocente. Pero la otra cara de la tentación es justamente lo peor, lo más horrible que usted pueda imaginarse. Y déjeme decirle una cosa, no importa quiénes seamos, no importa cuál sea nuestra procedencia, raza o religión, la tentación siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí acechando. Y se presentará como algo hermoso, fácil, inocente, pero por detrás de esa máscara hay algo muy, muy horrible, un peligro mortal. Jóvenes, escuchen. Esto les puede ayudar a ustedes para no incurrir en graves errores con consecuencias gravísimas en sus vidas. Alguien de aquí puede estar a punto de incurrir, de caer en la tentación. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, a manera de conceptualizar, ¿qué podemos decir o cómo podemos definir la tentación? Como una incitación, como una invitación al pecado, a pecar, con la promesa implícita de que te va a ir bien, que hay un beneficio de esto. Pero el fruto de la tentación es la desobediencia a Dios. Es decir, la tentación es una incitación, una invitación a pecar, con la promesa obviamente implícita ahí de un beneficio, pero cuyo fruto es eso, pecar, alejarnos de Dios, desobedecer a Dios. Ahora, la mejor forma de evitar la tentación es huir de ella, tan simple como eso. Cuando leemos la Biblia, usted se ha dado cuenta, no hay muchas cosas de las que se nos diga en la palabra de Dios que tenemos que huir. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice que huyamos de la fornicación. En 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 10, versículo 14, dice que huyamos de la idolatría. Y la razón que se nos dice que huyamos es porque sencillamente no podemos ganar a eso. Sin embargo, usted ve a veces en esas iglesias de gracia barata, hermano, están ahí peleando con el espíritu de la fornicación, peleando con el espíritu de la idolatría, que no son espíritus anyway, y están ahí dándoles, haciendo un espectáculo ahí en las iglesias que realmente, verdaderamente eso no edifica. Entonces, claro, la razón es porque nos pide eso, es sencillamente porque no podemos ganar a eso. La Biblia dice que solamente huya. Y si usted tiene un par de zapatillas Nike, mejor todavía, va a ir más rápido. Va a correr más rápido que eso, claro. Solo huya, dice. Pero a pesar de toda nuestra preocupación y a pesar de todo nuestro sentido común que pongamos para huir
de la tentación, aún así la tentación siempre va a estar ahí. Siempre vamos a ser tentados, siempre seremos tentados en algún momento de nuestra vida, en alguna parte de la vida que nosotros estemos viviendo. Siempre. Recuerde esto, la tentación no es pecado. El ceder a la tentación, eso es pecado. Así que mientras vivamos, vamos a ser tentados. Esto es parte de la vida. Por eso ahí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Se da cuenta lo que pasa ahí? Eso está en nosotros. Que no sea humana, dice. Está ahí. El hecho de poder ser tentados está ahí en cada uno de nosotros. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, amplía mucho más este tema y nos hace entender un poquito más. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Se da cuenta lo que está hablando aquí? Está hablando de nuestra naturaleza caída, está hablando de nuestra naturaleza pecadora, de nuestro viejo hombre que hay dentro de nosotros, que batalla todos los días. Y batallamos todos los días. Está hablando de eso. Es decir, Satanás utiliza todas esas áreas que aún no la hemos entregado a Dios para tentarnos y hacer que pequemos y por lo tanto alejarnos de Dios. Eso es lo que está pasando ahí. El hecho de pensar y dejarse llevar por los deseos de la carne es como dejar una puerta abierta de par en par para que Satanás pueda usar esas áreas débiles que aún no hemos entregado a Dios como tentación y hacernos pecar y caer y alejarnos de Dios. Así que si usted todavía tiene algunas áreas y usted sabe en qué áreas son débiles en su vida, pues este es el día de hoy para que usted se ponga a cuentas con el Señor y reconozca que necesita ayuda en esas áreas particularmente de su vida, para que no sea destruido por el enemigo. La tentación, amados hermanos, nunca viene de Dios. Debemos de entender esto. La tentación nunca viene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza pecadora que hay en cada uno de nosotros. Usted sabe, nuestra naturaleza es así, más tendiente a hacer lo malo que lo bueno. Hay pecados, hay cosas en nuestras vidas en las cuales aún nos deleitamos. Robar, mentir, pornografía, chisme, envidia, odio. Hay todavía esas cosas. Y es precisamente en esas áreas en las que Satanás ve eso y justamente ahí pone la tentación para alejarnos de Dios. Entonces la tentación no viene de Dios, es Satanás quien nos tienta a hacer el mal. Por eso él se llama tentador. 2 veces se habla de él de esa manera. Él es el tentador. Incluso Jesucristo fue tentado. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, según nuestra naturaleza humana, ¿sí? Pero sin pecado. ¿Sí ve? El Señor Jesucristo fue tentado en todo lo que usted puede imaginarse, en absolutamente todo. Pero claro, el asunto era que nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, jamás pecó. Por eso recalca la Biblia. Es decir, el Señor Jesucristo jamás cedió a la tentación. Jamás lo hizo. Él nunca lo hizo.
pero obviamente fue tentado en todo. Ahora, si usted es creyente y sabe que Satanás está ahí como ladrón rugiente, como ese devorador que está buscando ahí a quién atacar, a quién hacer caer, a quién poner la tentación, usted entonces tiene que tener cuidado. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. No solamente por las áreas débiles que todos tenemos, sino también en esas áreas que usted piensa que está fuerte. Por eso ahí el versículo 12, así que, dice así, del capítulo 10 de Corintios, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se confiaron mucho, pero aún así vino el tentador y les hizo que codicien, que idolatren, que sean irreverentes, que forniquen, que murmuren. Y esto obviamente no debe de ser así. Aún así la tentación, amados hermanos, se puede vencer. ¿Por qué? Porque el versículo 13 lo dice así. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si ve, estas tres promesas aquí en este versículo son maravillosas. Son únicas, ¿sí? Dios nos va a acompañar cuando tengamos esa tentación. ¿Sí? Si ve ahí, Dios es fiel, que no nos dejará, dice. Él va a estar con nosotros ahí. Esa es la primera promesa. La segunda parte de esa promesa es espectacular. Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Él sabe, Él nos conoce mejor que nosotros. Y la tercera promesa que vemos en este versículo tan maravilloso es que Él nos va a dar una puerta para salir de ahí, para escapar de ahí. Él nos va a mostrar la salida. Tres promesas maravillosas. De aquí podemos sacar un sermón de este versículo. Y eso es lo lindo, hermano. Dios no nos prueba. El tentador es el que, Dios no nos tienta, el tentador es el que nos tenta, ¿no? Pero Dios nos pone a prueba. Alguien dijo alguna vez que las tentaciones o el propósito de la tentación es destruirnos y alejarnos de Dios. El propósito de las pruebas es mejorarnos y acercarnos a Dios. Así que con esto en mente, amados hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 6 y versículo 7, que es un texto que yo creo todos lo hemos leído y se trata justamente de la armadura de Dios. Y es precisamente lo que vamos a tratar hoy día. Efesios capítulo 6 y versículo 17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando observamos esta porción bíblica, especialmente desde el versículo 14, ¿verdad? Nosotros vemos todos los elementos que forman la armadura de Dios. Y si usted ve del versículo 14 al versículo 17, parte A, usted ve todos los elementos que son defensivos. ¿Sí? La coraza, el yelmo, todas esas cosas son defensivas, es decir, nos ayudan a defendernos. Pero ahí en el versículo 17, en la parte B, vemos la única arma que es ofensiva, que nos ayuda a atacar. Y esa precisamente es la palabra de Dios. Por eso dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si todos los elementos anteriores nos ayudan a protegernos y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa nos ayuda a defendernos. ¿Sí? Y esto es importante que usted entienda ahora, porque de esto se basa el sermón de hoy día. Es decir, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el armamento de ataque contra el enemigo. Es decir, no estamos solos. Dios nos ha provisto
un elemento importantísimo para defendernos cuando venga el enemigo a querer tentarnos. Y eso precisamente es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponga atención. En la Biblia hay dos palabras que se refieren a la palabra Esto es importante que usted entienda. ¿Ok? En la Biblia hay dos palabras que se refieren a la palabra. ¿Ok? La una es logos, es decir, es la palabra que se refiere a toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Es todo esto, es el logos de Dios, es la palabra inspirada de Dios. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es toda la Biblia. La Biblia es el logos de Dios. Y la otra palabra que se refiere a la palabra, ¿sí?, es la palabra rema, que significa dicho o declaración o enunciado de Dios. Puede ser a una persona o puede ser de manera colectiva. Y es precisamente aquí, en el versículo 17 de Efesios capítulo 6, que usa la palabra rema, es decir, ese dicho, ese enunciado de Dios. Es un dicho de Dios, una declaración de Dios, es un enunciado de Dios. Y eso precisamente utiliza el apóstol Pablo aquí en este versículo 17, la palabra rema. Es decir, que nosotros debemos de coger un dicho de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que es de que de todo este logos, de toda la revelación inspirada de Dios, cojamos un dicho, una declaración de Dios, un rema de Dios, y la utilicemos en nuestra vida. ¿Sí? Es decir, que hay ciertos dichos, hay ciertos enunciados de Dios que encontramos y que aprendemos y que son los que usamos contra el enemigo cuando él viene a querer destruirnos y usarnos. ¿Entiende ahora? La Biblia, por así decirlo, es el arsenal, es la armería donde podemos encontrar las espadas, ¿sí? Las espadas de Dios, los dichos de Dios, que es justamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el rema de Dios. Es decir, que en la Biblia tenemos una armería completa, ¿sí? En el logos tenemos muchísimos remas, que son espadas de Dios, que usamos cuando nosotros estemos siendo tentados por el enemigo. Es decir, que hay ciertos dichos que aprendemos, que encontramos en la palabra de Dios y que lo usamos contra el enemigo cuando él viene hacia nosotros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? El punto acá, amados hermanos, es que la mayoría de nosotros, cuando enfrentamos una tentación, estamos en desventaja. Por dos razones muy sencillas. No conocemos la Biblia, no conocemos el Logos. Y si no conocemos el Logos, la palabra inspirada de Dios, peor aún vamos a conocer el rema de Dios. Es decir, los dichos, los enunciados, las declaraciones de Dios. Y ese es el punto. Sin embargo de ello tenemos un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Cómo vencer las tentaciones usando un rema de Dios, usando un dicho de Dios, una declaración de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo. Él sacó de todo el logos que había hasta en ese momento, Él sacó 3 espadas, 3 remas para vencer a Satanás. Acompáñeme a Mateo capítulo 3,
que es un texto muy conocido por todos nosotros y que justamente habla acerca de este punto que estamos enseñando. Mateo capítulo 3, usted recuerda, el Señor Jesucristo está siendo bautizado, versículo 17, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted puede ver ahí la Trinidad, gloria a Dios por eso, ¿verdad? La Trinidad ahí, Dios Padre hablando, Dios Hijo siendo bautizado y Dios Espíritu Santo en forma de corporal de paloma. ¿Y qué podemos decir acá, amados hermanos? Que justamente este marca un momento muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él precisamente es ahí en este momento, después de del bautizo del Señor Jesucristo, Él empieza ya su ministerio, ¿no? ¿Ok? Empieza su ministerio, es el inicio de su ministerio básicamente. Un momento cumbre realmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un momento muy, muy especial en la vida del Señor Jesucristo. Un momento muy alto en su vida, acá en la tierra. ¿Se da cuenta usted acá de lo que estamos hablando? A veces, después de que nosotros podemos tener un momento cumbre en la vida, como por ejemplo, sacó su profesión, se logró graduar, ese es un momento muy alto en su vida. A veces se casó con la persona que usted quería casarse, que amaba. ¡Wow! Dice, la conseguí. Es un momento y usted se siente pues muy arriba, ¿verdad? A veces usted estaba pues bregando a que le suban el sueldo y le subieron el sueldo, ¿verdad? A veces su hogar pues lleno de problemas, el Señor en su misericordia logró ayudar a ese hogar y pues el Señor solucionó ese problema de ese hogar, una enfermedad, y usted como que se siente en un momento cumbre de su vida. Pero ¿por qué les digo esto? Porque es precisamente ahí en esos momentos, cuando pensamos que estamos en ese momento cumbre, es cuando más vulnerables somos a las tentaciones. Y nos olvidamos, y así como el pueblo de Israel se olvidó prácticamente de Dios y comenzaron a hacer cosas que no convienen. A veces nos pasa así. Por eso ahí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12 que leímos, dice cuidado, cuidado que el que piense que esté firme, caiga. Cuidado, es una advertencia. Pero, obviamente, ese sentido de confianza, ese sentido de autosuficiencia, ese sentido de orgullo es muy, muy peligroso, hermanos. Tengamos cuidado cuando estemos en un momento así alto en nuestra vida, que pensamos que, no, hermanos. Démosle gloria a Dios por todo eso. Pero lo que nos enseña acá el Señor Jesucristo es impactante. Es justamente de lo que estamos hablando. Mire el versículo 4, capítulo 4 de Mateo y versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Dice, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Sí? En este sentido, ¿qué podemos decir? Que Satanás, a pesar de que es un ser muy, muy, muy inteligente, vemos un poco de, yo no sé, no ha cambiado desde ese tiempo, desde Adán y Eva toda la vida, nunca ha cambiado, es la misma tentación que él siempre presenta, no ha cambiado de modus operandi, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Satanás siempre ha tratado de tentarnos y hacernos caer de la misma manera. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Siempre ha sido igual. Siempre va a tratar de tentarnos de esa manera. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 resume todo esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y siempre va a querer hacernos tentar de esa manera. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Jesucristo y créame, lo va a hacer con nosotros. En una de esas tres áreas, siempre va a ser así. No ha cambiado. Así que por eso es que estamos estudiando esto, hermanos. Cómo salir de una tentación. Mire el capítulo 4 de Mateo, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá?
Satanás le está tentando al Señor Jesucristo con el poder que Él tenía, con la habilidad que Él tenía de poder convertir las piedras en pan. Él está utilizando una necesidad física que Él tenía. ¿Cuál? El hambre. Y Él está diciendo, oye, convierte estas piedras en pan y come. Sin embargo, Satanás obviamente escucha algo interesantísimo. Satanás vemos que jugó con el hambre de nuestro Señor Jesucristo. Y para vencer ese ataque de esta tentación, Jesús sacó una espada, un rema de Dios, un dicho de Dios, una declaración de Dios. Y lo que le dice, oye, un ratito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa declaración, ese dicho está ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dando a entender que lo más importante es la palabra de Dios antes que cualquier necesidad física, porque cuando usted sabe la palabra de Dios, usted entiende que Dios le va a suplir de todo lo que usted necesita. Eso es lo que está pasando. Escrito está. ¿Cómo fue derrotado acá Satanás? Porque Jesucristo utilizó la espada del Espíritu. Él utilizó un rema de Dios, un dicho de Dios. Mire la otra parte, versículos del 5 al 7. Mire, entonces, no contento con esto Satanás, tratar de hacerle caer con los deseos de la carne, entonces él dice, bueno, vamos a ver la tentación con respecto a los deseos de los ojos. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Impresionante. Esta tentación, como usted sabe, dice ahí, fue hecho en el pináculo del templo, es decir, en la parte más alta del templo, probablemente unos 450 pies a 450 pies de altura del suelo, ¿no? Es la parte más alta del templo. Pero Satanás le dice que, básicamente le dice, Jesús, lánzate. No te va a pasar nada porque escrito está que Dios, tu Padre, va a mandar a ángeles y te van a sostener. O sea, están muy... Sostener. Mucho inglés es esto, mucho inglés. Que le van a sostener para que no le pase nada, ¿verdad? Y obviamente de esa manera todo el pueblo te va a ver y todos van a reconocer que realmente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que Dios está contigo. Es decir, lo que Satanás le estaba proponiendo, oye, hagamos un espectáculo público, ¿verdad? Para que todos te vean, ¿sí? Como en esas iglesias de gracia barata, ¿verdad? Que hacen un circo ahí, lamentablemente, en el púlpito, y milagros que no son milagros, y lenguas que no son lenguas. Hermano, eso es una vergüenza, y creen la gente, pues como no lee la Biblia, lo que estamos leyendo, no tienen rema, no tienen logos, entonces, claro, dicen, oh, wow, esto es de Dios. Pero claro, el Señor Jesucristo dijo, no. Un momentito, le dijo, yo no quiero ningún espectáculo. Y Él le responde así en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Satanás es, le está sacando una palabra del Espíritu, un rema de Dios que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 16. Impresionante, impresionante. Pero también tengo que decir acá que Satanás conoce las Escrituras. Si usted ve el versículo 6, él conoce las Escrituras. Y esto usted tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Él conoce las Escrituras. Él conoce la Biblia incluso mejor que usted y que yo. Pero Él la tergiversa. Él lo mismo hará con nosotros para tentarnos con respecto a la palabra de Dios. Y obviamente
hará que cuestionemos la palabra de Dios. No, eso yo no creo. ¿Cómo así es que? ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay tanta muerte? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Tergiversamos, cuestionamos la palabra de Dios. Muchas veces la usamos de una manera selectiva. De aquí a acá me conviene, pero de aquí a acá no me conviene. Cayeron en la tentación de eso, ¿verdad? Y así obviamente gente confundida. Esto escribieron hombres, es parte de la historia de la humanidad y nada más. Y viven así, una vida lejos de Dios. Cayeron en la tentación, ¿por qué? Porque Satanás conoce mejor las escrituras que usted y que mí. Es que debemos de tener muchísimo cuidado. Veamos la tercera parte, la vanagloria de la vida. Versículos 8 y 9. Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ok. Hermanos, Satanás siempre quiso ser adorado. Y de hecho esa es la razón por la cual Dios le expulsó del cielo. Porque él quiso ser adorado. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado tenemos que entender, o paralelamente a esto tenemos que entender, que Jesús vino al mundo para establecer su reino acá en la tierra. Y de hecho, al fin de los tiempos, el Señor reinará por todos los siglos. Será el Rey de este mundo y de todo el universo. Pero también debemos de entender que el Señor Jesucristo no solamente vino a establecer su reino acá en la tierra, sino también a establecer su reino en cada uno de nuestros corazones, de los que creemos en Él. Entonces, desde mi punto de vista muy humilde, hermanos, para mí esta tentación es la más grande de todas, por las implicaciones que esta tiene. No sé si usted me está entendiendo. Le digo esto porque el Señor Jesucristo, Él tenía que pasar la cruz. Lo que Satanás le está diciendo, oye, lo que Satanás le está diciendo, sencillamente el fin justifica los medios. Le está diciendo, no te preocupes, me adoras y yo te doy todo el mundo. Pero claro, porque Satanás sabía, el Señor Jesucristo sabía que Él tenía que pasar por la cruz, la agonía de la cruz, la gloria de la cruz, la obediencia de la cruz. Claro, Satanás le dice, oye, toma este atajo. Igual vas a ser rey y Señor de todo el mundo. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no. No. Mire lo que le responde ahí. En el versículo 10, el Señor Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. Qué hermoso, hermanos. La armería de nuestro Señor Jesucristo fue realmente impresionante. Él sacó 3 espadas, 3 remas, 3 dichos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que Satanás se fue, vinieron ángeles y le sirvieron. Jesús hizo lo que está escrito en la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted le ve discutiendo a Satanás, argumentando? No. Él resistió, sacó una espada, un dicho, un rema de Dios, y Satanás sencillamente se fue llorando. Qué hermoso, hermanos. El punto aquí es que debemos de conocer la Biblia. Debemos de leer la Biblia, debemos amar la Biblia, memorizarla, vivirla, practicarla. Cuando leemos la Biblia, amados hermanos, si usted lee de Génesis a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de una sola cosa, que no hay promesas de victoria para Satanás. No hay ni una. Satanás ha sido derrotado, es derrotado y será derrotado por toda la eternidad. Él ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4 dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido,
y da la razón por qué. Porque mayor es el que está en vosotros, esto es Jesucristo, que el que está en el mundo, esto es Satanás. Mayor es mi Cristo que el que está en el mundo, que es Satanás. El punto es que usted y yo tenemos el mismo acceso que Jesucristo tuvo a la armería de Dios. Ese es el mismo punto. De hecho, incluso nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento. Tenemos mucha más información. La pregunta es ¿por qué como creyentes caemos en tentación? ¿Por qué cedemos a hacer un negocio deshonesto? ¿Por qué cedemos a engañar? ¿Por qué cedemos a practicar un pecado que no es correcto? ¿Por qué cedemos a hablar palabras incorrectas? ¿Por qué? ¿Por qué cedemos a mentir? ¿Por qué cedemos a robar, a engañar? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas? ¿Cómo hacerlo de una manera aplicativa? Esa sería la cuestión ahora. Punto A, muy fácil, amados hermanos. Como creyentes, permanezca cerca de donde esas espadas son lanzadas. ¿Está entendiendo? Mire, si usted asiste a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, déjeme decirle que es peligroso ir a esas iglesias. Porque los dichos, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios, los enunciados de Dios, las espadas de Dios van a estar siendo lanzadas continuamente. Porque obviamente el pastor va a estar ahí en el púlpito parado delante, lanzando esas espadas, está lanzando esos dichos de Dios. ¿Se ha cruzado usted alguna vez con un dicho de Dios, con una espada de Dios? ¿Se ha cruzado? A veces a nosotros como pastores se nos acusa de que nos estamos metiendo en la vida de las familias y que por eso predicamos lo que predicamos delante acá en el púlpito. O a veces incluso se nos acusa de que la esposa fue con el chisme a la esposa del pastor y que por eso el pastor está predicando estas cosas. No es así. No es así, amados hermanos. Eso no es así. Es obra del Espíritu Santo que desea ayudarlo a usted por medio de su palabra en esa particular situación que está viviendo. Y así recordarle esa específica palabra para que no caiga en la tentación y luego peque y se aleje de Dios y haga daño a sus seres queridos. Por eso es peligroso ir a una iglesia donde las espadas de Dios están siendo lanzadas continuamente y hay gente que no les gusta. No rechace esa palabra, no rechace ese dicho. Permita que Dios le hable en su corazón. No subestime el potencial de una espada lanzada a su vida. No le subestime. Dele gracias a Dios por ello. Mire, aquí nosotros cada semana estamos continuamente predicando la palabra de Dios bíblicamente, cada semana, semana tras semana. Tenemos también Aviva Nuestros Corazones, que es donde también lanzan esos remas de Dios maravillosísimos. Esta semana han estado hablando acerca de la hospitalidad. Sé que hay hermanas que no les gusta escuchar Aviva Nuestros Corazones, porque justamente se lanzan esas espadas y no les gusta. Tenemos no solamente Aviva Nuestros Corazones, tenemos a través de la Biblia, tenemos las reuniones, los jueves, los viernes, las reuniones de los jóvenes, tenemos la escuela bíblica, tenemos las prédicas, hermanos, tenemos cantidad de aspectos, de elementos que nos ayudan justamente a escuchar esos dichos, esa palabra rema para nosotros.
los devocionales que hacemos como iglesia que tenemos, los devocionales que espero que usted haga cada semana con su familia, hágalo. Ahí la palabra de Dios es expuesta. ¿No le ha pasado a usted algunas veces que cuando usted escuchó alguna prédica o vino a la iglesia o en Aviva Nuestros Corazones o en a través de la Biblia, usted escuchó ese rema, esa espada, ¿verdad?, del Espíritu y dijo, oh, wow, esto es para mí, y su vida cambió totalmente. Y de pronto el Señor le habló con ese dicho, con esa declaración, y de pronto usted ya no cogió ese mal camino y eligió un camino correcto y dijo, wow, yo escogí esto y dando gracias a Dios me fui bien. El Señor me habló y ahora sé cómo tratar a mi esposa. El Señor me habló y ahora sé cómo tratar a mi esposo. Y el Señor rectificó mi vida en tal área de mi vida. Oye, es impresionante eso. Eso hace Dios por medio del Espíritu Santo cuando Él utiliza esas espadas, esos dichos, esos remas de Dios que vienen a nuestra vida. Y usted dice, wow, esto me cambió la vida y dando gracias a Dios, ya no me metí en problemas. Y todo fue de bendición. Obviamente, aquí quiero hacer una salvedad, hermano, las espadas no le pueden golpear si usted nunca está en la presencia de alguien quien las lanza. Punto B. Supongamos que usted sabe que está frente a una tentación. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ir a la armería, es decir, a la Biblia. Esa es su armería, ese es su logos, la revelación escrita de Dios. Y luego de ahí usted saque la mejor espada para esa tentación. De ese momento que usted estaba pasando, Jesús sacó 3 espadas de la Biblia. Y fueron 3 dichos, 3 remas del libro de Deuteronomio. Ahora, este libro podría para muchos ser criticado o ser difícil de leer, pero no subestime la palabra de Dios, por favor, no lo haga. Jesús, obviamente, vemos que al citar las escrituras de Deuteronomio, Él valida su importancia y con esto, obviamente, Él valida todas las escrituras. No hay ningún libro en las escrituras que no sean importantes, porque todos han sido validadas por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo. Todos. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es buena, hermano. Toda la escritura es buena. Toda la escritura es útil. O sea, no hay nada en la Biblia que sea inútil. Todo en la Biblia es útil. ¿Alguna vez usted ha pasado por Levítico o por el libro de Números? ¿Sí? A veces la gente dice, no, yo no entiendo eso, es muy cansón leer todo eso, tantas cosas. Pero aún ahí, amados hermanos, aún ahí hay un versículo, un dicho, un rema que seguramente es para usted, para su vida y para ese momento específico que usted puede estar pasando en su vida y puede ayudarlo. No desestime la palabra de Dios. Examine la Biblia, cada libro. Usted va a encontrar dichos, declaraciones de Dios, espadas de Dios que le van a ayudar a usted. Y obviamente derrotar a su enemigo. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El punto es que los dichos de Dios, el rema de Dios, debe de estar aquí en su corazón, no acá, aquí, en su corazón. Acá es intelecto, memoria, bla, bla, bla. Aquí es vida, ejemplo, testimonio. Amados hermanos, Dios nos ha dado
todo lo que necesitamos para resistir la tentación y salir victoriosos. Y esto es su palabra. Así que si usted está a punto de cometer o ahí tentado a hacer algo que no está bien, vaya a la armería más grande que usted tiene, que es su Biblia, y de ahí pídale a Dios que le dé un rema, un dicho, una declaración que le ayude a vencer esa tentación y pueda glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú no nos dejas en las tentaciones de estar solos. Señor, tú nos dices y tú nos das esa promesa que siempre vas a estar con nosotros, junto a nosotros. Y no solamente eso, amado Padre, sino que tú prometes que junto a la tentación, Señor, tú nos vas a dar una salida. Nos vas a mostrar qué camino tomar, porque tú sabes hasta dónde podemos soportar. Oh Señor, gracias por ello. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Bendecimos esta palabra y oramos por aquellas personas, hombres, mujeres, que nos están viendo y que tal vez están a punto de cometer algo que no está correcto y que va posiblemente a dañar tu vida o la de tus seres queridos. Que te detengas ahí y mires en Jesucristo ese ejemplo perfecto de cómo Él venció a esa tentación. Y te animo que lo invites a vivir a tu corazón, en tu corazón, y le aceptes como el Señor de tu vida. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente.